Entonces, verás, vamos a empezar nuestro tercer conversatorio, nuestro episodio 3, y el nombre de este episodio, ¿cuál es? Detectar la energía desarmónica en los espacios. No está muy largo, ¿No? ¿no? ¿Qué tal si le dejamos como la energía y los espacios? Es muy amplio. Sí, es que de eso se trata, ¿no? Bueno, ok. Como que la energía y los espacios. O sea, sí es muy amplio, pero creo que vamos a topemos de ese tema de la detectar la energía desarmónica de los espacios. Ok. Ya. Em, Dentro de este tema, en muchas de las herramientas que se me ha entregado, para mí el tema de los números son como un lenguaje muy clave porque, como tú bien sabes, cada número tiene una energía Ujú. y tienen un orden. Entonces, de cierta manera, cuando tú ya lo vas haciendo parte de herramientas del día a día, tú ves, al menos a mí me pasa que yo veo algo que está en una energía que está en nivel 1 o en nivel 9 y lo tratas como que ¿cómo sería? Te interactúas con esta energía de acuerdo a eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, eh, hoy hablábamos que una casa que tiene el número 4 según la ideología o la filosofía del Feng Shui, el número 4 fonéticamente hablando, suena igual que la palabra muerte. Eso es lo que dice la literatura. Ujú. Entonces, dentro de la filosofía del Feng Shui, hablar del número 4 es considerado como que mala onda, o sea, no es lo auspicioso, sino De hecho, de lo que se veía en los edificios, se saltan el piso 4. como. En, en la parte china, Ah, ¿en serio? ajá. ¡Qué O loco! sea, hasta en los ascensores es como que va 3, 5, o sea, no existe el piso 4. ¿Y qué es el piso 4? Nada, O sea, no no existe. existe. O sea, si voy, me llevo ese, ¿cómo se me llevo ese conocimiento para, Profundizarlo. para profundizar cuando vaya a China. Mira. Buenísimo saber eso. Sí, es una locura, o sea, le anulan al 4 por este significado. Y hablábamos de todo esto y el tema es que, claro, mi templo, este lugar, Agni, es la casa 4. Y como desde el principio, esta casa fue armonizada justamente, quizás, o sea, la gente que ha venido, tú mismo cuando viniste por primera vez, siempre me dicen que de alguna forma entran como a una burbuja en donde la realidad de afuera es una y este lugar es otro. Sí. Pero ha sido programado intencionalmente para que sea de Ujú. esa manera desde el número. Entonces, ok, digamos que terrenalmente es la casa 4, pero se le asoció otro número que está en la entrada de la puerta. Entonces, a la final, todo esto nos lleva a que diferentes herramientas, símbolos, eh, diferentes cositas que uno puede ir haciendo cambian totalmente la perspectiva de los espacios, y ahí justamente es donde entra el trabajo de Sebastián y mío. Ujú. A nivel mío, por ejemplo, cuando yo hago un trabajo de sanación energética en un espacio, entendiendo que los espacios son entidades, no tienen conciencia, pero todo el tiempo están grabando. Entonces, cuando hay discusiones, frustraciones, tristeza, Sí. depresión, el espacio lo está leyendo y se está almacenando en las paredes. Sí. Entonces, ahí es donde entró el trabajo de que vimos que se puede hacer una sinergia interesante, es porque si bien es cierto, en el mundo energético, en el campo electromagnético, eléctrico de los espacios, podemos hacer una sanación energética, pero no tendría o no va a tener el 200% de efectividad si no se hacen algunos cambios. Y esos cambios Correcto. pueden ser desde Ujú. estructurales o armonizadores, como yo que sé, la numerología en este caso, mandalas, símbolos, eh, hasta el simple hecho de cómo estructuras tu cama. Sí, o sea, vas con ciertos pasos. Entonces, ahí es donde unimos las fuerzas que estamos ahora tratando de transmitirles. Sí, o sea, ahorita me quedé como un poco disociado al respecto porque en verdad entrar en materia es súper interesante lo que tú dijiste, o sea, es como que
lo que sucede en un espacio se queda grabado. Yo te quisiera preguntar cómo es que esto sucede, que, que nos expliques o que, sí, que me expliques, según tu experiencia, cómo tú concibes esto. Porque dentro de nuestras disciplinas, creo que ambos entendemos que lo que sucede dentro de un espacio se queda guardado en la memoria de la materia. Ujú, Y eso es lo que se explica en mucha literatura. ujú. Entonces, desde tu área, cuéntame cómo lo integraste en ti. Lo que pasa es que, o sea, como te digo, en los espacios hay un campo cuántico que todo el tiempo, de alguna O forma, sea, no solo en los espacios, sino que en los espacios, en los seres, en el en la planeta, existencia en en la general. existencia, Ajá. hay un campo cuántico de creación, ¿sí? Un Ujú. campo de conciencia de creación. El campo. Lo que pasa Lo es que nuevo. a nivel de universo, a nivel de líneas de tiempo, estamos todos conectados a un campo planetario Ujú, sí. eh, viviente, ¿sí? Es justamente ese campo cuántico que nos permite crear otras realidades, otras dimensiones. Ahí es donde, o sea, yo O siempre sea, hago... perdón que te corte. Tú te estoy entendiendo de que el campo de la Tierra, en este mismo campo de la Tierra se generan otras dimensiones. Sí, O o sea, sea, dentro de este mismo planeta. sí, y te puedes conectar no solamente a dimensiones creadas dentro de este planeta, sino dimensiones creadas de otras galaxias, de otros universos. Por eso existen las líneas de tiempo. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, a nivel de lo que yo hago, mi trabajo es de alguna forma inducir a la persona a crear una realidad consciente, eligiendo la línea de tiempo más idónea, lo que funciona para ti, porque también nos podemos conectar a líneas de tiempo de caos. Entonces, estamos coexistiendo, aunque suene a ciencia ficción, a Doctor Strange, nos estamos conectando todo el tiempo o tenemos la capacidad de conectarnos a Pero líneas no de somos tiempo. conscientes. No somos conscientes, el tema es serlo y elegir una. Elegir, O sea, ponnos más gráfico esto. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viviendo este momento. podríamos haber elegido no estar aquí, O sea, una versión nuestra una versión diferente de este de instante, en tuya y mía. donde, ajá, en O donde sea, digamos, no llegaste, a mí me dio pereza ok. y se vive otra realidad. Entonces, ¿qué pasó? Se tomó la elección conjunta de vivir un momentum, pero pueden haber Justo, otras múltiples momentums. justo esta semana compartí en las historias de mi Instagram una, no sé si la viste, la escena de la película de Matrix. Ah, sí, Justo esta semana. mira. Y mi hermano me escribió y me dijo, deberíamos ver de nuevo esa película por 15ª vez. En la que ese momento, ese fragmento que Neo llega donde el oráculo y le dice, le ofrece el caramelo, el candy, y le dice, ¿quieres? ¿Cuál? ¿Quieres? No, no, ese es el de la píldora, pues, Ah, sí, amigo, sí, hable cierto, bien. cierto. Sino que le dice, ¿quieres el candy? Y Neo se queda así con cara de, si tú ya sabes que voy a escoger, ¿por qué me lo ofreces? Y dice, no sería el oráculo que sé si no supiera eso. Entonces se queda así como que... Y él le dice, ve cuál es el sentido de eso, si tú ya sabes. Y él le dice, y ella le responde que la decisión de coger el caramelo Ujú, ya estaba tomada, ujú, sino que lo que estamos experimentando es el por qué lo tomaste. ujú. Y eso a mí me voló la cabeza toda esta semana pasada, así Ah, que mira qué es como interesante. que, o sea, ya las elecciones estaban hechas, o sea, ya eso es como que, y concuerda mucho con las terapias que tú haces y con las que yo hago, como que ya están algunas cosas como que súper, como que ya están, bueno, aquí vamos a discutir un poco, ya te vi que, bueno, Empecé, modo Aries. ajá, entonces, según la película, ¿no?
como que la decisión ya estaba tomada, o sea, ya la tomaste, pero lo que venimos a experimentar es el por qué la tomaste. O sea, ¿por qué? O sea, solo es la experiencia del por El qué. entendimiento, quizá. Claro, de por qué, o sea, por qué El tomaste tema es una que decisión. justamente, o sea, a nivel del alma, tú puedes tomar una elección, porque yo, ¿sabes por qué no uso la palabra decisión en mi léxico? Y es que decisión tiene la connotación de puntos de vista fijos sobre algo. Vámonos al diccionario. A mí me encanta siempre usar el diccionario. Cuando hay un tema... voy a terminar y ya luego nos dices qué significa decisión. Yo te estoy hablando desde el lado que yo manejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decido sobre algo, le estoy poniendo una expectativa, un juicio, una conclusión, una computación de la realidad y tienes también expectativas en las decisiones. Pero las elecciones tienen mucho más libre albedrío que las decisiones. Las decisiones son fijas, las elecciones son más mutables. Entonces es como que, bueno, ¿qué elijo hoy para mi universo? Muéstrame cuáles serían las elecciones más beneficiosas para esta situación. Pero mira que si yo decido, ya tiene una connotación de un juicio y un punto fijo. A ver, voy a leer qué significa decisión según la RAE. Ok. Determinación, resolución que se toma o se da de una cosa dudosa. Firmeza de carácter. ¿Ves? No tiene flexibilidad. Okay. Una decisión no es flexible. Una decisión ya viene con esa parte de la mente. En cambio, cuando yo elijo, puedo elegir desde el ser. Y el ser es un sinónimo de conciencia. Entonces, si yo elijo desde el ser, puedo elegir aquello que funciona para mí. Porque la decisión puede venir de aquello que yo decido por la familia, el entorno, el colectivo, lo que me enseñaron, mis prejuicios, mi manera de ver el mundo. La elección es mucho más libre. Voy a ver el significado de elección. Acción y efecto de elegir. Designación que regularmente se hace por votos para algún cargo, comisión. Libertad para obrar. Mira tú, emisión de voz. Ya, esa es de X. Y yo nunca me he sentado a leer eso, creo. En verdad, qué loco. No, nunca. Qué bacán. Verás, yo creo que ahorita las cosas van dando forma. Que. O sea, yo creo que todo tiene que tener un propósito. Aunque no sepamos cuál es el propósito, de alguna manera vienen luces de propósito. Entonces, más que explicar, es una enseñanza para mí, para poder aclarar muchas de las cosas que yo las aprendo. O sea, contigo, ¿me cachas? Te digo algo que te va a volar la cabeza. A ver. Mira, cuando tú eliges, como estás eligiendo del ser, puedes elegir algo que no conoces, sí. Pero si lo haces desde la mente puede hacer algo que no conoce, no. ¿Y quién vendría a ser el ser? La conciencia. Y la mente es finita, sí. La mente es finita. Cuando entonces ahí es donde entra. ¿Por qué elijo y no decido? ¿Por qué desde el ser y no desde la mente? De alguna manera se refuerzan esas ideas. Exacto. Y al conversar contigo, porque tú también tienes como que tú tienes tus fuentes, tus fuentes de información, voy entendiendo de que no estamos tan alejados. Y lo más bonito de eso es que no se vuelve dogmático, ¿me cachas? O sea, como que lo que hablábamos antes, de que a veces que, no sé, por seguir una dogma, te dice, por ejemplo, el Feng Shui, tú eres de elemento, tú eres signo zodiacal. Es muy cuadrado. Entonces la gente tiende a tergiversar el contenido real por irse por los dogmas. Si bien es cierto, hay cosas que son verdades, o sea, como que una verdad es que el sol sale por el este, no importa en qué parte del mundo estés, el sol va a salir siempre por el este. Son cosas que uno dice, ok, eso es verdad, o sea, eso es innegable. Entonces, separamos las cosas de lo que es ideologías y lo ponemos de la parte que es, o sea,
real, o sea, que es verdadero y comprobable. Ujú. Y hay veces que mucho en estos temas se vuelve digamos que el público en general o las personas que digamos que no están conectados con esto empiezan a criticar porque han sido programados justamente por esa otra contraparte que no quieren que sepan estas herramientas. Porque yo sí me he puesto a pensar y a imaginar, hacerme el ejercicio de la imaginación de qué pasaría si es que todo el mundo supiera esto. Y afortunadamente o desafortunadamente, como queramos verlo, em, no todo el mundo va a aceptar esto. No lo Ujú. acepta. ¿Me Claro, cachas? absoluto. Y eso es una fortuna para algunos y un infortunio para otros. Ujú. Otra cosa que quisiera conversar contigo es que topamos justamente el tema del diccionario cuando saqué. Porque todo es un lenguaje que nos programa, un lenguaje, un código. Y para mí es muy importante ser consciente de lo que estoy diciendo, porque cuando lo que tú dijiste antes de eso, cuando tú sabes, tú dices lo que desde el ser, cuando sabes lo que sabes, y lo dices desde ese lado, es como que empiezas a manifestar. O sea, realmente ahí empieza todo el concepto de manifesting. No, no, no mi manifesting, pero el concepto del manifestar, de manifestando, es porque tú tienes todos estos aspectos o ingredientes en tu vida y sabes que funcionan con la coherencia, entonces tu campo de accionar empieza a funcionar mucho más rápido. Entonces, quiero hacer un paréntesis o coger esto como un momento para hablarlo, porque se nos dice bastante que las palabras tienen acción, o sea, tienen poder, perdón. Y lo mismo funciona con los espacios. Los símbolos, este símbolo, eh, todo el tema de la geometría, todo eso, al igual que las palabras, tienen una vibración y esa vibración se encuentra viva en el espacio. Entonces, lo que nosotros, tanto los colores, todo eso, o sea, cómo funciona el mundo físico, tú lo sabes bien, es una extensión del mundo energético, del mundo espiritual, si es que Ujú. nos vamos por allá. Entonces, por ejemplo, este símbolo representa algo, tiene una vibración y son esos los digamos que, los códigos que para que un hogar se sienta o tenga una vibra diferente se utilizan. Entonces, por ejemplo, yo sí cuando voy a algún lado, yo tengo un código mental instalado que es como que yo llego y desde el momento que me paro frente a la puerta ya estoy observando cómo está todo funcionando. Así. O sea, yo ya tengo eso instalado. O sea, yo veo y veo como en la Matrix. Así, veo que cómo están dispuestos todos. Y cuando tú entras a ese espacio, o sea, yo tengo desarrollado eso como que siento qué es lo que está pasando. O sea, siento el contenedor y el contenido Wow, de, fascinante. ajá, de lo que sucede ahí, porque de ahí viene el tema de la intención y el propósito, ¿no? Porque ahora todo tiene intención, todo tiene propósito real, pero ahora es como que todo se está hablando bastante de eso. Y me Al parece, fin. exacto, y me parece una época muy bonita de que se empiece a utilizar esa palabra del propósito, porque cuando lo hablábamos antes, que cuando algo no cumple su propósito, simplemente se termina. Entonces, y eso se multiplica más, porque cuando uno no es congruente o fiel a ese propósito y lo Ujú. está hablando, esa energía Se empieza, siente. ajá, se siente una, y si no, como todo en la vida, se empieza a acomodar. O sea, si tú estás hablando de algo que estás diciendo, o sea, yo quiero que hacer este propósito y no es congruente con lo que estás diciendo, existe esta vibración de estas dos cosas. O sea, lo que tú estás diciendo versus lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces Ujú. empieza a ser como que a sumarse eso y empiezan a crearse esta armonía o esta desarmonía. O Desarmonía. sea, el resultado es o eso se multiplica o eso se Se destruye. termina. Ajá. Ajá, o sea, así de claro. Y creo que ahorita es justamente un momento donde
todo, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que justamente este periodo de tiempo, o sea, este año específicamente, estamos como que en esa fase de, de sentir que todo está como en esa fase de reseteo. Total. O sea, como que ya se habla mucho y está vibrando todo eso que las personas que entienden es como que se sienten aliviadas, o sea, como que por fin, lo que dijiste, por fin, Por fin. ajá, ya, yo también digo, por fin, qué chévere que exista más de eso. Y hay otras personas que sienten más angustiadas, como que qué vaina, esto. Ya Lo aparecen mismo. hippies, hippies, eso no es nada, es simplemente como que solo es. Em, y en los espacios, obviamente, eso se replica. Te contaba que es muy, eso nos pasó el día de hoy, o sea, como que te pregunté, o sea, como que, ¿por qué tu casa es como tu casa? ¿Por qué tu casa es tu casa? Y vas entendiendo que existen ciertas cosas, ¿no? Ciertos símbolos. Ahí hay uno, acá hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Creo que no hay un solo espacio de esta casa que no tenga un significado. Y es muy bonito porque es muy coherente contigo. Eso me han dicho, o sea, la gente a veces entra y dice, ¿qué hijo de pucha? Es que están tú, los colores, esto, que el otro, lo que quieres transmitir. Y yo me acuerdo que cuando te conocí te pregunté, a ver, tú eres el experto, señor juez, Yo no juzgo. dictamine cómo está la armonización de este lugar, qué siente, o sea, y fue muy loco porque cuando hicimos todo tu proceso en la parte del informe, de mi informe, con mi fecha de nacimiento y demás, a mí me daba los colores, la distribución, todo exactamente como este lugar ya es. Ujú. Y yo te dije, y es que se me quedó, ¿no? Le dije, pero ¿cómo eso es posible? Si yo no tengo idea, porque ha habido personas que entran y me dicen, tú estudiaste diseño interior. Y yo, no. ¿Tú decoraste la casa? Sí. ¿Te ayudó alguien, algún arquitecto, algún diseñador? No. Yo te pregunté, ¿y cómo eso es posible? Y tú me dijiste, porque tú estás conectada. Ujú. Entonces, sin querer, realmente, sin proponerme, se creó este espacio desde el ser y no fue desde la mente, muy poco quizá. Entonces, automáticamente se fue gestando un lugar donde inconscientemente creé exactamente lo que me venía bien, a lo que yo llamo mi templo. A veces tú dices que estoy en mi trinchera y que no me gusta salir. No, es mi templo. Es, ambos empiezan con T. No, porque lo uno sería de alguna forma estar en guerra y meterme en un hueco para esconderme. Y yo no Es estoy una broma. escondida. Estoy escondida en el bosque de la China. Digo nomás. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo de muchas cosas. Em, el tema de que esto es un templo, todas nuestras casas, Deberían serlo, ¿no? no, No no necesariamente. necesariamente. Eso es algo, eso es un cuestionamiento que lo estoy ahorita como que definiendo, porque nuevamente, lo que hablábamos antes, cada palabra significa algo. Entonces puede ser que para mí mi casa es mi templo, para otras personas puede ser un palacio, Ah, claro. puede Tienes ser toda la puede razón. ser una fortaleza. Mm. O sea, creo que yo entro mucho en conflicto cuando escucho la palabra refugio. O sea, creo que el refugio es muy básico. No solo eso, refugio es igual, ajá, ¿de qué te escondes? ¿Quién te persigue para que requieras refugiarte? Exacto, entonces ahí es como que elevamos el nivel de conciencia. O sea, refugio está bien para un nivel de conciencia. O sea, tengo un refugio. Mi casa es un refugio. Cuando en realidad en otros niveles de conciencia, cuando pasas, digamos, cubres más allá de las cosas básicas, ya tu espacio empieza a expandirse, empiezas a tener un dominio del espacio mucho más grande. O sea, como que ya no es un refugio, ya es una casa.
y Ujú, y de la casa evoluciona, ok, ya esto ya es un edificio, otros términos, ¿no? ujú, Pues me agrada mucho que tú digas que tu casa es un templo. Yo usualmente no sé decir a las personas que su casa es un templo, porque eso dejo que lo desarrolle cada persona. O sea, ujú, eso es como que yo te entrego una guía y te ayudo a que tú puedas desarrollar con mis principios, con mi metodología, te ayudo a que tú en el espacio en el que tú habitas, tú puedas brillar. O sea, tus dones y tus talentos puedan multiplicarse. ujú, ¿Me explico? Más allá, eh, verás tú si es que tu casa es un templo, es un santuario, es un palacio, es una fortaleza, es una trinchera, un refugio, eso ya más allá. Pero por lo pronto es solo, ujú, es lo que primero hay que alinearlo, hay que ujú. sintonizarlo con esto, ¿no? Ahora quisiera preguntarte, tú en tu experiencia, cuéntanos una experiencia tuya de algo que has hecho una curaduría en un espacio. Ya. A ver, eh, creo que una de las cosas que más me marcó hace tiempo, hace algunos años, fue que una de mis primeras maestras me llamó y me decía Hueso, oye Hueso, ¿quieres hacer la sanación de un espacio que no sé qué? Y ¿Qué yo, te sí, decía eso? claro, porque era mucho más flaquita. Ah, ok, Ahora ya entreno, ok, sí, ya no estoy huesuda. ok. Entonces me dice, yo, claro, sí, de una. Lo que pasa, me dice, es que fueron unos sacerdotes y no quieren limpiar la casa. Y yo decía, ya, ajá, pero por. Entonces, pues pueden ¿Esto es haber en dónde? en Texas. Ya. Entonces le dije, ya de una, sí, o sea, seguro que le entras así, porque yo no sé, o sea, cuál era el nivel de carga del lugar, que van unos sacerdotes y dicen, no, 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 ¿sabe qué? Aquí no me meto. O sea, vayan a demoler todo y no, no vale la vaina, o sea, ¿Sacerdotes de alguna orden en no tengo específica? idea, no, la verdad yo no ahondo en ese tipo de preguntas. Hay que saber. El que pregunta gana, dice. Solo dije, va. Entonces, el tema es que la gente no podía vivir ahí ya más, o sea, em, ya estamos ahondando en temas un poco más profundos, quizás algo tétricos, porque ¿qué Bueno. pasaba? No, o sea, no dormían, se abrían los Ah, ok, cajones, se ok. prendían las luces, Ah, se o sea, azotaban las tipo puertas, poltergeist. poltergeist, sí. O sea, realmente pasaba y ustedes saben que en Estados Unidos, en ciertos puntos de Estados Unidos, pues hay esto, es real, es documentado, o Sí. sea, no es que salga del estómago de las personas o sin el afán de ser sensacionalistas, pero puede llegar los espacios a contaminarse, no solamente desarmónicamente hablando, sino a tal nivel Ujú. que suceden este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, la verdad es que la gente estaba ya a punto de salir corriendo, ya a Y un esto nivel Dios, era en una ciudad. O sea, Dallas, o sea, o Dallas. God, Chiste de Dallas. la semana anterior, así. Volvió el chiste de Dallas. 2 puntos de los chistes. No, la pregunta es si es que estaba o sea, cómo era el contexto de esta casa. O sea, estaba como que en un suburbio, dentro de la ciudad, o era un lugar apartado. No, estaba dentro de un suburbio, o sea, de una. O sea, y las casas eran como que una casa en una casa en un Exacto, y el terreno terreno, y de ahí la otra casa. y al Esta lado. era una casa esquinera. Ya, y la topografía, ¿cómo era? La mayor parte de la topografía en Texas es Plana, todo plano, ¿sí? ya. Pero ¿qué pasa? Vegetal, No, es árido. O sea, en esa parte, ese lugar era árido, ¿sí? Ahora sí, sí, tú es muy forestado también, o ujú, sea, y sí. hay árboles que tú ves y dices, Dios mío, este árbol debe Me siento tener unos, chiquito al lado tuyo. sí, yo sé, mi grandeza. Oh, por Dios. Em,
es muy de vegetación, pero tú ves árboles que dices, miércoles, estos árboles deben tener unos 100, unos 1000 años, ¿no? O sea, Ujú. sientes un tema de algo viejo este. Esto puedes poner aquí. Entonces, ¿qué pasa con la geografía, con el lugar geográfico de Texas? Es que acordémonos que esto estaba poblado por indios nativos americanos Ujú. y que hubo mucha sangre derramada, muchas Ah, guerras y claro. mucha persecución. Entonces, hay lugares, ¿sí?, donde hay memorias de campos de batalla. Ujú. Hay lugares donde incluso pueden haber memorias de lugares sagrados o de donde hay muchos seres enterrados. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa a pesar de que la casa pueda tener toda la armonía del mundo? Si tengo esas memorias en el lugar geográfico y esa memoria histórica del lugar, Claro. Y sí es demasiado fuerte también. es muy denso. Y Ujú. de hecho, a veces me tocó una vez otra casa igual del mismo estado que tuve que decirle, hay que pedir permiso a los indios. Se investigó, eran navajo, porque ellos poblaban esto y ahí la energía de campo de batalla y no van a tener paz. Claro. Entonces fue muy interesante. Para mí fue una de mis primeras sesiones a nivel de sanación de espacios, de un espacio pseudo poseído. Entonces ahí me hice experta en cosas oscuras y es como que ahí uno se pone en la situación de, a ver, yo no soy la luz que viene a invadir a la oscuridad como para sacar pateando el perro, porque hay que entender que en esta dimensión de dualidad somos lo mismo, la cara de la misma moneda, y es como, ok, tú te quedas aquí con tu oscuridad, yo estoy acá con mi luz, no entro en guerra contigo, ¿sí? Ujú. Pero es decir, ya llegó el tiempo de irse para otro lado. Tomando en cuenta que no soy yo la que hace la sesión, sino es todo un equipo de contribución, es todo el yo superior, Claro, todo un equipo de trabajo que se presenta para hacer la sanación. En este caso, por ejemplo, en el tema espacios y cuando hay este tipo de energías, pues se invoca mucho al Arcángel Miguel. te cuento que Entonces, mi divinidad es el Arcángel Miguel. ah, Verás, voy a contar esto así brevemente. Yo cuando hago mis terapias, cuando te entrego una de las cosas, algo que a mí me lo integré bastante, era el tema de quién es tu, digamos que tu representante divino, por así decirlo, ¿ya? ujú, Quién te representa o quién está contigo y sientes esa alineación en el tema energético o espiritual. ujú, Y este es un ejemplo mío personal que yo en mi caso, cuando aprendí esto, el arcángel Miguel siempre ha estado presente en mi vida. Mi mamá me decía siempre, yo el arcángel Miguel, así como, tú el arcángel Miguel, y siempre tenía como que, teníamos como un símbolo, o sea, una simbología del arcángel Miguel, y ahí es cuando hablamos lo muy importante que es tener estos símbolos, y aparte Ganesha también es mira, no es mi una bro, ajá, coincidencia. no, nada es una coincidencia. Entonces, igual el Fénix y todo eso. Entonces, para mí son los espacios seguros. Es como que tú ves y dices, ok, aquí está la presencia está la presencia superior de mis seres superiores. Ujú, Y cuando tú entiendes ese concepto de a quién le estás pidiendo ayuda en el mundo cuántico o ujú, en el campo, ujú. en la espiritualidad, en la energía que es más allá de la materia, sí es muy importante saber a quién le pides ayuda. Absoluto, Entonces ahí viene absoluto. mi experiencia. Yo estudié en un colegio que era muy devoto de un santo, Ujú, de un santo. No es que no es no es malo ni bueno, ujú, a veces. Pero en esta institución a la que yo me entré a estudiar, yo era como que te adoctrinan así como mal, o sea, te adoctrinan como que tú tienes que por poco llegar eh, te, y rezarle, así como que tienes que llegar y rezarle. Y ok, es como, no, después te cuento el nombre, ya. pero para no No, no, no para no vamos a para, ni paniquearles. vamos a, ajá, ni vamos a hablar mal de nadie. Entonces, estoy tratando de, como que, de decirlo lo menos, o sea, las personas que me conocen ya saben quién, o de qué institución hablo.
pero es como que son como que muy, muy, muy devotos. Y la gente que sale de ahí es como que es lavada el cerebro. O sea, es como Wow. que son, pucha, esto. Bueno, entonces yo de chiquito, o sea, en primer curso, ¿qué puedo? 2 años, 3 años, podrá ser. Bueno, Ujú. esa edad, yo era como que muy inquieto, Hasta ahora. muy inquieto, pero era como que muy curioso, entonces era, pero al mismo tiempo sentía como que ya desde ahí sentía esa vocación espiritual, o sea, siempre he tenido esta vocación espiritual hacia eso, hacia lo místico. Ujú. Y yo iba y decía, le entregaba mis peticiones y le pedía, y yo era así como que yo estudiaba full, pero no me daba. Entonces yo te juro que iba y me sentaba y me arrodillaba y decía, por favor, abuelita. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Te juro que nunca sentía que pasaba nada. Wow. No sentía esa afinidad, entonces dije, no, me voy de esta huevada más claro. Y me cambié de colegio y todo eso y me alejé de todo ese tema. Ah, pero qué bueno. Me alejé, ajá, me alejé. Y hoy por hoy, cuando ya empiezo a tener como que ese tema de conciencia, como que entrar más profesional, o sea, estudiar con más sentido, con más coherencia, con más cabeza, incluso corazón también, me doy cuenta que el arcángel Miguel es la persona, es la simbología que el ser que está muy conectado conmigo. Y ojo que no es solo el arcángel Miguel, ¿no? Sino que es lo que él representa Ujú. en las múltiples facetas de la humanidad. Ujú. Porque el mismo arcángel Miguel, estamos hablando que el arcángel Miguel es algo, una connotación católica, Ujú. o sea, desde ese ámbito, Ujú. digamos, en la filosofía hindú es representado por este señor, ¿me cachas? Ujú. O en otra forma, en la mitología griega es representado por otra cosa. Entonces, esas energías Ujú. simbólicas que parecen estar aquí están representadas y ya están, digamos que están dentro de nuestra sabiduría Ujú. personal y es la cual nosotros deberíamos lanzarles, no lanzarles, sino más bien dedicarles nuestra energía de pensamiento y de oraciones Ujú. para poder recibir igual Apoyo. dones, ayudas, apoyo y eso. Entonces, qué interesante. Y además, personalmente yo sí, eh, hoy por hoy me dirijo personalmente, o sea, le invoco a que él esté conmigo. Y los resultados son diferentes, o sea, Wow. totalmente diferentes. O sea, es como que, sí. Y el otro día, justamente pido un chofer. Y este man llega un auto súper chévere. Y el man tenía ¿cómo se llama? El tablero. En el tablero tenía un Metatron ahí. Te lo No. juro, ajá. Y yo me Bien. siento, y digo, Y se llamaba Miguel el chofer. el man, un Metatron ahí. Y el man tenía Wow, como es que súper atípico porque Metatron es uno de los arcángeles más conocidos. entonces llega ahí, y se llega y estaba así como así. Y yo siempre, cuando conozco a alguien, a menos que tenga esa conexión, así como que sienta esa conexión verdadera, yo normalmente soy como que, hola, soy súper sociable, o sea, cuando te veo como que, sí, pero hay veces que es como, ¿qué más? Como que, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Chévere. Y así estaba con este chico. Entonces me contaba. Y dije, bueno, ok, no es coincidencia que esté tomando este vehículo, ¿no? Y bueno, me ha apoyado y me ha llevado en algunos lados. Y el man coge y me empieza a contar de su diosa. Entonces él le rinde como que plegarias a su diosa, no me acuerdo el nombre de la diosa que me dijo, Qué interesante. no me acuerdo. Mira cómo esto se está difundiendo, o Pero, sea, me encanta. pero, él me contaba igual que era una persona que estaba perdida y todo eso, y cuando él empezó realmente a conectar con esa diosa, con él, todas las cosas se le empezaron a abrir. O sea, como que se alejó de muchas personas, se le abrieron los caminos, empezó un proceso de bienestar
totalmente diferente de lo que él estaba pasando. Ujú. Y le vi, como que le dije, a ver, me voy a meter, ¿qué diosa es? No me acuerdo cuál era la diosa, pero ahí me metí a ver. Dije, interesante, como que, bien, bien, Wow. bien. No, es crucial. Justamente como que lo que pasa es que somos seres infinitos que sabemos, pero jugamos en esta realidad a ser finitos y a que no entendemos y que no sabemos, a veces solamente por encajar. Si realmente, como tú dices, esto se difundiera, habría más conciencia, no solamente habría más conciencia en los espacios, sino en las elecciones de personas, de negocios, Claro. de cómo recubro mi lugar, Habría llámalo como sea. menos dolor o sufrimiento. O sea, Sí, habría menos sufrimiento, de hecho. O sí, sea, yo siempre digo eso. Porque lamentablemente nosotros aprendemos a través del dolor. O sea, sí, o sea, la forma en la que en este el ser plano humano. aprendes. Nosotros Ujú. aprendemos con dolor. Pero sí se escoge el sufrimiento. O Sí, sea, sí, es opcional. ajá, el sufrimiento es opcional. O sea, te va a doler, ya. Nos dolió. Pero que seguimos ahí metidos ahí en esa rueda infinita de, reproche, víctima, bla, 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 eso ya es una decisión. Eso es Absoluto. una elección. Sí. Y, y bueno, entonces, ¿cómo terminó tu historia de... La casa, bueno, se armonizó, funcionó, o sea, a lo que yo voy es que ¿Qué hiciste puedes, ahí? mis terapias. O sea, sí, ajá, tus terapias, obviamente, pero ¿qué de todo, de todas tus Bueno, terapias fue como que conclusión, físicamente lo que la conclusión de ese espacio es fue lo que que funcionó? antes de que exista quizás esa urbanización en Ujú. las afueras, en los suburbios, antes de que eso se creen casas ahí alrededor, pues no solamente había memorias de estos campos indígenas americanos, sino que en ese punto en específico, en esa esquina, en ese lugar, se habían hecho ritos satánicos. Al haber esas energías en la memoria del suelo, pues todavía había la impregnación en el campo electromagnético del lugar. Esos gringos son lámparas. Entonces había que liberar de eso para que el lugar, esa esquina, ese punto, se transmute todo ese pasado y tenga una energía de hogar y salgan todas esas entidades. Claro, Entonces sí fue como un exorcismo de un espacio. qué loco. Interesante. Verás, yo te cuento el mío, mi forma en la que yo empecé esto. Yo siempre he tenido sensibilidad al tema de los espacios. Afortunadamente, desde mi privilegio, em, yo he tenido, viví en un hogar que estaba armonizado por una herencia familiar. Entonces, em, por ejemplo, la proporción del terreno creo que ayudó bastante porque era un cuadrado perfecto. O sea, era un cuadrado literalmente de cuadrado perfecto. Ok. Y estaba distribuido siempre con ese cuidado de muchas cosas, ¿no? Y hubo un evento en mi hogar, o sea, en la familia en la que yo crecí, que ese era una herencia, es una herencia de mi abuelita, mi mamá, y nosotros vivíamos en ese predio, en ese terreno, y él tenía sembrado como unos 6 árboles de aguacate así gigantes. Entonces era como que súper chévere porque era súper bendecido, porque ahí ese era el punto de encuentro de la familia y todo el mundo se reunía a comer aguacate, escoger toda la experiencia. Entonces había mucha felicidad ahí. Ok. Un día yo me voy a vivir a Estados Unidos y mi papá empieza el proyecto de remodelar toda la casa. También viviste en Estados Unidos. Ajá. Qué bestia. Wow. Entonces, en ese proceso, mi papá decide talar los árboles. O sea, si Wow. habrán sido unos árboles, yo no sé cuánto se demora para que hayan crecido. Full. Unos 20 Pero años. podrá ser, sí, más o menos. Pues cuando yo regreso, obviamente era una casa hermosa y todo eso, pero ya no existían los árboles, y ya me quedé así como que, Mis aguacates. o sea, como que... Y para mí era una experiencia, tuve una experiencia como que de mucho cercanía, porque obviamente nosotros
crecimos ahí, la familia creció ahí, éramos niños, jugábamos, todo eso. Le enterré a mi único gato que amé en esta vida con toda mi alma. Y desde ahí no he tenido ningún gato. Oh, wow. Terminamos la relación con los gatos hasta ese momento. Y después de eso, bueno, pasó lo que pasó. Y puedes creer que yo regreso y le pregunto a mi mamá, le digo, oye, ¿y por qué? O sea, ¿por qué botaste los aguacates? Eran como que los aguacates del abuelito, así. Y dice, no sé. O sea, un día tu papá vino y hizo eso. Yo me muero. Y como que ya, o sea, ya lo hice, no. Ni preguntó. O sea, mi papá no preguntó. O sea, solo cogió e hizo. Y sin mentirte, desde el momento que pasó ese evento, empezaron a pasarnos cosas. Todo fue como que fue Qué para loco. abajo. Wow, Todo no, fue. es muy loco. Y no solo eso, bueno, para nosotros no fue como que como familia, te hablo, o sea, como que pasamos por un momento de muchos problemas, pero quien absorbió todo eso fue mi papá. Bestia, o Te sea, lo juro. algo kármico O sea, por haberse ajá, deshecho de los aguacates. Qué literal, loco. literal. Es que no es descabellado. Espérate, todavía continúa. Entonces, ya con el tiempo pasó todo eso, tomamos decisiones difíciles y esa propiedad lo pusimos en renta. Y yo digo, ¿no? Como que esa propiedad estaba tan resentida con nosotros que nadie quería rentar esa propiedad. Wow. O sea, no se quería rentar. Qué loco. Nadie quería rentarse y nosotros éramos los que necesitamos ya rentar esto ya, o sea, para ayer. Y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y bueno, a la final, uno cuando está justo en ese tema de bienes raíces, ya dice, ok, ya por el primer postor va y se renta se renta para una clínica geriátrica que todo bien, todo parecían unas buenas personas y justo les da pandemia. Jodidos. La propiedad estuvo botada por cerca de unos, ¿qué habrá sido? Unos 3 años, probablemente. Un montón. Unos 3 años. Ya Y como casa embrujada, sí. estaba vacía, o sea, estaba vacía. Nosotros, con mi mamá, más mi mamá, ella se apersonó y fue reparando. Y es chistoso que ahorita que lo estoy contando porque esa es una propiedad de herencia de ella. O sea, Claro. su papá le dio a ella y ella se encargó de otra vez ir reparando cada cosita que había porque cuando hicieron la remodelación mi papá hizo todo de diferente manera, ¿no? Pero cuando tú dejas botada una casa, y eso es muy importante, Sí. es como que se deteriora y es muy interesante No cómo solo eso, se estanca la energía. la energía se queda ahí. Exacto. Se queda ahí y se empieza, ya no existe como que esa fluidez de la vida misma, o sea, del movimiento de la energía, el movimiento de la vida que hace que las cosas se mantengan con la energía que es. Entonces mi mamá hizo este proceso, yo le ayudé, también le ayudé en este proceso como que de ir reparando para que poder rentarle, porque tú sabes que cuando rentas tienes que poner la casa bien, no le vas a rentar así como está. Claro. Entonces tienes que hacer todo ese proceso y también ese proceso de arreglar las cosas, o sea, de darle el tiempo, de la mejor manera, con la mejor predisposición, con la mejor forma de entregarlo, también es un acto de sanación. Exacto, claro. O sea, también es un acto de sanación. Entonces, claro. Hoy por hoy que te estoy contando la historia, también me lo pongo a mí mismo a pensar, ¿no? Como que van siendo todas estas acciones que nosotros mismos lo hicimos y fuimos eligiendo y decidiendo de ir como arreglando y darle eso. Entonces, después de eso, se nos dio la oportunidad que íbamos a rentarla. La rentamos. La rentamos a un setup, como es. Es un centro de rehabilitación. Entonces los manes que no, que sí. ¿De qué te rehabilitan? Rehabilita de drogas. Ah, puta. Rehabilitación de drogas. Entonces nosotros dijimos, sí, bueno, la casa es tal servicio. Y los manes pasaron ahí, ok, todo bien, o sea, pagaban la renta, todo eso, y de repente
de repente los manes dijeron, ya vamos a entregar la casa. Qué bestia, qué Vamos a fuerte. entregar la casa. Y yo así como que, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Si a la final es un ingreso más de la familia, entonces ya nos habíamos demorado a todo el tema, ¿no? No, que ni sé qué, ni sé cómo, entonces un día solo como que la persona que estaba encargada de eso era mi mamá, solo dijo como que no, ya habían como que, ok, pactado ciertas cosas, se pagó la última renta y los manes desaparecieron. Cuando vamos a la casa, encontramos que toda la casa estaba destrozada, así como que, o sea, como que no cachas Qué cómo estaba, increíble. todo estaba como que hubiese venido alguien y hubiese cogido de las paredes y se arrancaba todo y se iba. Encontrábamos manchas como que, no queríamos decir de sangre, pero había como una mancha ahí de dudosa precedencia, así como que en la alfombra, en Qué ciertos... Y bestia. nosotros nos quedamos así como que entrábamos y era como que una sensación como que, Horrible. ajá, como que algo pasó. Demoler la casa. No tanto así. Pero sí era una sensación como que Qué se sentía como que bestia. mucho dolor, como que hubo mucho dolor ahí. Como que tú entrabas y lo primero que te daba era como que, chuta, como que te daba ganas de llorar, o sea, como sentarte a llorar. Es Y que nos, imagínate lo que es ese proceso de rehabilitación, cuando ya entras en ese estado em, de que te estás limpiando el cuerpo, de lo que yo sé, la desintoxicación de las sustancias claro, es que pseudo locos. O sea, quizás o ahí, sea, abstinencia, ajá, síndrome de abstinencia, y mira, y haciéndome responsable y siendo muy, ¿qué podría decirte? Como que siendo abierto, yo ese periodo eh, era mi periodo que yo también me estaba desintoxicando de muchas cosas. O sea, tanto mental, ujú, pasaban muchas cosas que en mi familia se estaban como que desintoxicando. qué Entonces, loco. yo ahora veo eso y digo, cómo la casa también Se convirtió en eso. se convierte en ese proceso, ¿no? Empieza también, justamente, empezó a sentir eso hasta que un día dijimos, no más. Y empezamos nuevamente. Otra vez fue el proceso de limpiar, dejar todo eso. Y ahí fue mi primer momento en el que yo utilicé, ya tenía las herramientas, ya tenía algunas cosas y yo un día decidí, un día especial, eh, decidí en un momento, no me acuerdo, que en un momento de luna creciente creo que era, que decidí, dije, ok, me voy a quedar aquí. Me quedé toda la noche yo, limpié, hice una curaduría con lo que yo ya tenía. Fui por cada saumé, limpié, llamé a los trabajadores para que ya quiten todo y dejamos todo limpio, o sea, como que ya quedó limpio Wow. nuevamente todo eso. Y cuando al final, igual como uno se hace un baño de aguas amargas y un baño de aguas florales, igual botamos aguas florales, intencionando, ya, o sea, ya utilizando, yo al menos ya tenía los conceptos, ¿no? Entonces ponía que un elemento aquí, que un otro elemento y dejamos cerrada la casa unos 3 días y después le volvimos a abrir. Una vez limpio, volvimos otra vez a ponerle en renta. Y fue chistoso porque esta vez yo ya me hice cargo de eso, o sea, era bajo mi cargo Ujú. y lo pongo en renta y lo logré. No, lo pusimos en renta, no se rentaba nuevamente, no, nosotros ya estábamos pasando por una situación complicada con la familia, con mi papá al menos, que estaba como que muy delicado, pero yo ya estábamos desde otro nivel de conciencia, o sea, como que yo, la verdad, me había desapegado de muchas cosas y de muchos resultados, Ujú. que dije, no, ya ahorita esto está limpio, ya ahorita no hay nada más, que solo espero que una vez que yo y mi familia hemos hecho las cosas de nuestro lado, pues esperamos del otro lado que se muevan las piezas. Eh, a través de una amiga, a través de un amigo, vino una broker y ella nos dijo como que bueno, hizo su trabajo, ¿no? Como que entonces estábamos atentos a lo que eso estaba pasando y me llega y me dice, mira Sebastián, esto es súper chévere, te tengo una oferta, me dice, es una persona que quiere ponerse otro centro de rehabilitación
Y nosotros como que, bueno, ¿cuánto? Pues, ya pasamos por uno. Y bueno, ¿cuál es la oferta? ¿No? Entonces me dice, no, esto es el perfil, el señor tal, dice que, dice como que. Entonces le dije, entonces reuní a mi familia y le dije, ok, hay esta oferta. Ujú. ¿Qué deciden? No, que sí, ya, todo bien. Ok, está bueno, sí, entonces estamos de acuerdo con el canon de arriendo y todo eso. Y un día mi mamá me dice, no, ella ya había dicho que sí, ¿no? Me dice, no. Y le digo, ¿por qué? Me dice, sabes que tuve un sueño y me dijo que, no sé si me dijo si tuve un sueño, pero me dijo como que no quiero que la casa siga trayendo lo mismo. O sea, Ujú. ya cerramos un capítulo con el tema de las drogas y de la rehabilitación, que ya no quiero que eso esté en mi vida. Y yo le decía, pero ma, o sea, la oferta es buena. ¿Viste cómo actúa la mente? Ajá, entonces como que la oferta sí es buena. Me dijo, no, no quiero. Dije, ok, bueno, entonces, bueno, confiemos que así sea. Y la broker decía como, pero ¿cómo? Si es que esto es una oferta como que es la única oferta ¿Qué hay? que hay ahorita. Dije, no, ok, vamos a escoger la siguiente, sigamos viendo. Dije, bueno, ya, ok. Y después vino otra persona y esa persona, que es la que finalmente terminó rentando la casa, tenía otra propuesta diferente. Ujú. Era igual, era una clínica geriátrica de, o sea, era una clínica de cuidados geriátricos Ujú. y nosotros en ese momento estábamos pasando justamente por el cuidado de mi De tu papá. papá, Ajá, wow. en la última etapa. Y en ese momento, literalmente como que se rentó la casa y creo que a las semanas falleció mi papá. Qué loco, ¿no? Wow, es increíble. O sea, sí, Ese, realmente los ese fue, espacios. ese fue mi primer momento. Y en ese momento entré en conciencia y dije, ok, en verdad hay que arreglar las cosas, hay que ponerlas en orden, hay que sintonizarlas. Y lo mismo me volvió a pasar en otro lugar y dije, ok, no, esto sí, esto es, o sea, indudablemente. Es que los espacios son una prolongación de nosotros y cargan nuestras expectativas, nuestras proyecciones, la de los demás. Ujú. Son como que realmente una prolongación de uno. Sí, sí, Entonces, sí, sí. si en ese momento se estaban gestando un montón de cosas a nivel familiar, mira, tengo una experiencia y es que desde hace tiempos tengo igual algunos pacientes, igual están en Dallas. Una de ellas, por ejemplo, es una broker y me pidió ayuda hace unos 2 meses y medio quizás. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que esta casa no se vende en 2 años. Entonces ahora que, aunque suene trillado y todo, bueno, sí, o sea, me gusta mucho la parte cuántica. Entonces yo le dije, por si acaso has ido a la casa y le has hablado. Dije, ¿qué? ¿Cómo? Oh, sí. Mira, como decimos, de nuevo, los espacios, las plantas son entidades, los autos son entidades. No tienen conciencia, pero todo el tiempo están grabando, tienen un campo mórfico que les circunda y que nos conecta, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Yo le dije, ¿se te ocurriera preguntarle a la casa qué se requeriría para que sea vendida? ¿O por qué no quiere venderse? Ujú. Entonces es como decir, bueno, yo le dije, nos vamos a conectar con la persona que tenga la capacidad adquisitiva, el precio correcto, justo y perfecto para todos, que quiera venir a jugar con la energía de ese espacio, porque ese espacio va a ser una contribución para él. Y simplemente vamos a decir, manifiéstese. Manifesting. No me vas a creer, porque te juro, o sea, cuando se da este tipo de milagros, yo también lo celebro como si fuera la misma protagonista de la historia, pero en 2 semanas se vendió la casa. Y Sí, de sí. ahí en adelante empezó a vender más y más y más. Ay, Joana, sí, que no sé qué. Porque me decía, requiero tanto vender esa, porque ya voy 2 años ahí trabada y estancada y no se vende nada más. Pero que fue como que, ok, nos vamos a vincular con el espacio y preguntarle qué se requeriría para
que encuentres y te conectes con aquel que haría de tu energía algo más gozoso, algo más grandioso. Pero parte Sí, mucho sí. de esa conciencia que tú dices, ese saber que es mi prolongación. Ok, y pongo mucha más atención de, bueno, ¿qué deposito diariamente en el lugar? ¿Qué pensamientos, qué creencias, qué sensaciones? Porque hablábamos al inicio que la desarmonía en los espacios también es cuando no puedo dormir bien, cuando solo duermo y no descanso, cuando ordeno y sin embargo sigue viéndose desordenado. Hay señales claras a veces en los espacios de que algo no está funcionando bien. Los animales, por ejemplo, son de aquellos que nos dicen claramente algo está fallando en el espacio. O enfermedades repentinas, mal carácter, discusiones. Entonces es como que, ok, ir hacia adentro, a veces eh, justamente en esa desconexión del saber no vemos lo obvio y es como que se pone en lo externo, ¿no? Ujú. Y A mí también me pasó, tuve una experiencia que una broker estaba igual atascada con una la venta de propiedad. una propiedad. Y me dijo, por favor, ven, ahí estaba justo en los baby steps de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo le conté lo que hacía y me dice, me parece interesante, por favor, a ver, ven, checa de esto y todo eso. Entonces dije, vamos a ver. Y vi la casa y la casa era una casa muy hermosa, una casa muy hermosa y de lujo, y utilizaba los principios de construcción de arquitectura consciente. Oh, wow, y no se vendía. No se vendía. Mm, Mira, una casa para que cumpla los principios de arquitectura consciente, el principio básico es que tú creas espacios con vida, ¿ya? Primero, o sea, ese es el concepto. Después, como la vida misma de los seres, ¿no? Tú tienes tu vida, tienes ¿qué se podría decir? Tienes como tu espíritu, entra en un cuerpo ujú, y tu cuerpo se mueve a voluntad del espíritu a la final, ¿no es ujú, cierto? ujú, Lo mismo sucede en una casa, el cuerpo de la casa ujú, es el espacio físico, o sea, es la materia que tú es el contenedor. ujú, Y el espíritu de la casa es habitado por el propósito de sus habitantes o quien decide construir. ujú, Después en el tema de la materia tú vas viendo que es mientras, o sea, para que sea más consciente tiene que ser materia viva, o sea, era una casa de adobe, entonces es una casa de tierra, o sea, ese es como que ya un principio de arquitectura, bioarquitectura, ujú, y que este principio tiene que estar acorde de la tierra. Entonces vamos entendiendo, yo a mis clientes siempre les hablo de que eh, si bien es cierto, no todos los clientes se sienten bien en vivir en una casa de tierra o construida de adobe o de ciertas tecnologías, sino que quieren utilizar tecnologías tradicionales porque es lo que hay, mm, no hay nada de malo en eso. Pero hay que entender de que existe un principio y el principio es de que la casa es un producto de la tierra, es un fruto de la tierra, porque tú primero necesitas excavar, ujú, literalmente, claro. haces un hueco, Ujú, excavas el terreno para poner los cimientos, que los cimientos es como una metáfora a una semilla, y de la semilla sale de la casa. Entonces es un fruto, ¿me y entiendes? mira, y aquí te acoto algo súper importante que en mi experiencia he encontrado, que a veces puede tener que ver una desarmonía en los espacios, incluso en las motivaciones y el nivel de conciencia de la constructora, Sí, sí, de los obreros, todo cuando eso. hay accidentes, Sí, todo eso se queda sí. en el campo, es increíble. Sí, y haciendo digamos que un super paréntesis con con eso, no sé si tú has leído los libros del Dr. Hawkins. No. Verás, hay un libro que es uno de los libros que me aporta mucho para mí para hacer estas cosas desde el lado científico. Él es un autor americano que explica sobre los niveles de conciencia. Ok. Entonces tú puedes googlear el mapa de la conciencia. Entonces te dice que existe una escala de conciencia que va desde el nivel 0 hasta el nivel 1000, Mm, que es una escala logarítmica ujú, y que nosotros vibramos en eso. Y para mí eso fue como para mí encontrar la pieza que unía todas estas cosas para lo que yo hago. ya. Y lo que tú dices es cierto.
todo calibra en un nivel de conciencia, ¿no es cierto? Lo que se puede medir con el biómetro de Bobby. Sí, Ok. sí, tú mides cuál es el nivel de tu conciencia. Entonces, ahí viene un tema muy importante, porque la persona que realiza ese trabajo entrega su nivel de conciencia a ese Sí, trabajo. y eso se impregna en un libro, en un proyecto, en un curso. Exactamente. Entonces, cuando tú llevas a las personas que no están calibrando en un nivel de conciencia alto, pues el resultado de eso es la vibración de eso. Entonces Exacto. ahí tienes que hacer, en mi caso, tienes que hacer un ritual para poder, digamos, resetear eso, pero eh, entrando con la conciencia de la persona, para que la energía que se vive ahí se quede impregnado en la conciencia final de eso. Entonces es una de las cosas que hice en mis últimos trabajos y que han Wow. sido 10 sobre 10. Qué loco, ¿no? Es Y, el mismo trabajo en diferentes niveles. ajá, sí. Entonces ese tema ahorita de los emprendimientos o de los trabajos o de los negocios con conciencia, para mí me parece que es, eh, pucha, creo que es una bonita época para vivir eso, incluso para emprender en eso, si es que se lo habla desde ese lado. Entonces, te cuento esto porque en el ejemplo que te contaba, esta casa estaba construida con los principios de Adobe, o sea, era una casa muy bonita, muy linda, de una constructora y estaba todo chévere y vivía unas personas muy importantes ahí, pero esa casa no se vendía. Yo cuando fui a la casa dije, ok, tenía la ventaja de construir con tierra es que como es tierra, no tienes como que esquinas rectas, o sea, 90 grados, sino que todo estaba redondeado. O sea, Ah, qué chévere. en verdad era una casa muy, muy bonita, pero no se vendía. Entonces, cuando hablo con esta broker, fuimos y decían, no, esta casa es hermosa. Y le explicaba y me decían, o sea, que súper interesante saber todo esto, pero ¿por qué no se vende? Entonces fui, lo mismo que tú, hablé con la casa, dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? Me sentí, llegó la información a mí. Y después le digo a la broker, le digo, tú tal vez le preguntaste al dueño, le dije, no, le dije, hay alguien que no quiere que se venda esta casa. Pregúntale al dueño qué es lo que, o sea, ¿Quién es? qué vínculo emocional está pasando en esa casa. Y bueno, ella fue bueno, y resulta que en verdad que en esa casa había una hija de él que no quería la hija no quería que venda. Mira qué poder manifestador de esa hija. Ajá, la hija no quería que venda porque una, tenía una conexión emocional muy fuerte con la casa porque ahí había crecido con su papá, entonces no quería eso. Y ahí viene la siguiente pregunta. Viene la siguiente escena. Cuando voy nuevamente, que ya voy con herramientas, porque la primera vez fui, no cachaba nada, solo como que, como que está bonita, ¿no? Chévere, sintiendo todos los espacios, estaba muy descuidada, estaba botada. Y dije, hablaba con la casa y decía, la casa pedía amor, Ah, o mira. sea, pedía mucho amor, porque en verdad estaba muy descuidado. Y yo digo, esto en verdad necesita como que necesitas, yo cuando hablo a veces de dinero hablo con energía. Entonces esto necesita, y ni que el dinero sea bueno ni malo, sino que es como que la herramienta para poder hacer cosas mucho más rápido. Exacto. Entonces decía, ok, esto necesita mucha energía, necesita mucho amor. Y yo ahora sí dijo, ok, esto se va, ok, esto yo sentía dentro mío que estaba muy pronto la persona correcta que iba a hacerse cargo de eso. Entonces dije, ok, chévere. Entonces estaba haciendo una inspección del espacio con las herramientas. Ahora sí, ya como que intencionando, recorría, entonces venían a mí imágenes de todo lo que estaba pasando. Y justo estaba subiendo como que unas gradas y ellos tenían como un fresco
un mural en el techo, así. Ujú. Y en el techo, en una esquinita, alcanzo a ver que decía, te amo, papi. Estaba escrito ahí. el- un- ¡Wow! ¡Qué ajá, estaba loco! escrito ahí. Entonces dije, ok, ya, es por aquí va. Entonces igual, hicimos un ritual, le dije a la broker que le diga, o sea, que le manifieste a su hija que esto no es porque se va a deshacer de ella o porque eso es, no va nada por ahí, sino Ujú. que esto es simplemente es un nuevo ciclo, o sea, Exacto. se necesita cambiar y desapegarse para poder avanzar. Y bueno, Wow. me cuenta que lo hizo con la hija y que sí, en 2 semanas vinieron unos nuevos. Mismas 2 semanas. ¡Wow! Podría ser, tal vez Mágico. menos o más, pero un periodo así. Qué Un loco, periodo en ¿no? semanas. Llegaron los nuevos, como que justo coincidió como con una visita y yo fui, les acompañé porque me pidieron como que vaya, entonces, Ujú. para que les dé una explicación de la casa, porque resulta que la persona que va a comprar era una persona del extranjero que estaba muy interesada en el tema de ese tipo de casas. O sea, ella estaba interesada en una casa de esas Ay, qué características. lindo, pero wow. Entonces fui, la acompañé y estábamos ahí y estábamos conversando y era una persona muy linda que conectaba con el tema de la energía y todo eso. Y le dije, mira, sí, ¿sabes qué? Hay esto, yo realizo esto, yo me puse al servicio de ella y hace unos meses ella me contaba, ella misma me contaba, o sea, como que yo le estaba dando el seguimiento porque Ujú. obviamente como arquitecto yo me puse a los servicios de, ok, yo te puedo ayudar a reformar, readecuar, restaurar. Entonces me dijo, sí, sí, claro, obvio. Entonces dije, tómame en cuenta, ¿no? Y ella me escribía normalmente, decir, ¿cómo está Sebastián? Le cuento que estamos próximos a cerrar, que la casa tiene una bonita vibra. Mm. Gracias por contarme y decirme todas estas cosas. En verdad le agradezco. Y así hemos tenido como que contacto, como te dije, creo que fue hace unas últimas semanas que ella me dijo que estaba en su última fase de restaurar la casa como está. Qué Y, mágico. ajá, y entonces dije, ok, qué chévere, o sea, qué bonito ver que uno puede estar al servicio y ayudar a las personas desde desde esta actividad de las casas, de los espacios. Y de alguna manera, más allá, yéndonos más allá, el tema no es solo eso, sino también que cada sitio se convierta en un espacio resonador. O sea, esa es mi idea y mi propósito. Ujú. Que cada espacio, como tu templo, como las casas en las cuales yo he intervenido, pueda elevar el nivel de conciencia no solo de las personas que habitan, sino que también sucede un efecto eh, que funciona alrededor. Ujú. Yo no sé si tú has visto eso con tus vecinos, con la gente alrededor, pero yo en mi caso, en las personas sí he visto. Porque la vida de las personas, no solo de esas personas, sino que la gente que vive alrededor, empieza a generar un efecto curativo, un efecto sanador, Ujú. de tomar ciertas decisiones y poner en orden ciertas cosas. Y va muy de origen y de forma con, con la responsabilidad divina. El otro día me ponía a pensar y me ponía a filosofar, ¿no? Que una de las cosas que Dios, siguiendo la tradición bíblica, y no solo la bíblica, sino de otras filosofías, dice que una de las tareas que le dejó al hombre es la administración del espacio, Ujú. del universo, de la creación. Entonces, que el hombre tenía que poner en orden todo lo que estaba en la creación. O sea, y decía que qué interesante que cuando estás con un nivel de conciencia, eh, con cualquier tipo de nivel de conciencia que tú te encuentres, hoy por hoy puedes elevar y de igual forma tu nivel de conciencia al introducirte o ponerlo en práctica en este tipo de actividades. No, sí, o sea, sin lugar a duda, yo creo firmemente que al ser los espacios de esa prolongación de uno,
pues si uno está vibrando en una conciencia, con un propósito, con una dirección, desde el ser, pues la idea es que mi espacio, el lugar donde yo habito, sea el transmisor de eso. Y como tú dices, yo no he sido consciente, obviamente, pero la gente me lo ha dicho y yo solo me quedo así como admirada y digo, wow, o sea, gracias, Ujú. porque mi idea es sí, que no solamente mi espacio, sino los lugares donde yo habito de alguna manera estén impregnados de lo que quiero ser, de Claro. lo que tú llamas el propósito, la misión, lo que tú dices, bueno, la coherencia, ¿no? Ujú. Aunque hablábamos hace un momento que no existe el total camino de la mitad en esta El, dimensión, el balance, el balance, pero bueno, por lo menos es, creo, a lo que uno debe propender. claro, hacia ¿Sí? Ni allá. positivo, ni negativo, neutral, y de alguna forma esa conexión que me facilite, Pero desde eh, ese nivel de conciencia, ¿no? O al menos, no, no, no. Sí, no. o sea, que realmente mis acciones me faciliten todo aquello que funciona para mí. Ujú. Sí, o sea, si temporalmente a ti te funciona el caos, pues probablemente sea para una reorganización. Si temporalmente funciona para ti el silencio, pues probablemente es porque haya que hacer esa introspección. Entonces, yo creo que parte de ese trabajo continuo, de ese aprender, prueba y error. Sin embargo, como igual hablábamos de la conexión, los guías y a quién se invoca, para mí el llamado es, bueno, ¿a qué te conectas? ¿A qué te conectas? ¿Quién llamas? ¿Cuál es tu equipo de contribución? Según mi vibración, según lo que yo soy, puedo elegir, bueno, a qué me conecto o descubrirlo, a qué vine de alguna forma predestinado o resueno con tal cosa, como tú, Ujú. por ejemplo, con el arcángel Miguel. Yo resueno mucho con el arcángel Zadkiel del séptimo rayo, por eso uso tanto el violeta. Y el violeta a la final también es fuego, y todos mis elementos son fuego, solamente que los llevo hacia el fuego de la transmutación, la transformación, no ese fuego solamente que es que te arrasa y que es propulsor, sino un fuego más elevado. Entonces, mira, irónicamente se van reorganizando las cosas, pero cuando hay ese trabajo en ti y por lo menos ese cuestionamiento de, ok, ¿estoy realmente a gusto con esta realidad? Ujú. Estoy caminando en algo que se llama propósito, estoy cumpliendo la primera misión como ser humano, que es vivir, porque a veces respiramos, pero de ahí a vivir es muy diferente. Experimentar. El por qué. Ujú, Estar consciente de experimentar el por qué. ujú. Sí. Yo creo que para darle cierre a este conversatorio, ¿qué te parece que en verdad, no sé si más bien si estás de acuerdo en que lo intencionemos y comuniquemos dentro de esta plataforma que uno de nuestros propósitos juntos es crear un espacio de sanación? Sí, o sea, Me explico, o sea, y eso que justamente en este tiempo se han ido juntando ciertos personajes que cada vez le van dando más forma a eso. Y sería súper chévere con el pasar del tiempo que cada vez que vengamos acá a revisar estos conversatorios, esta documentación, veamos y esté documentado justamente ese... ¿cuánto se ha avanzado en el proyecto? Claro, ajá. O sea, cuánto hemos... Ahorita está a nivel etérico, querido. Sí, no, no Pero se ya es sabe. algo, mira, es como yo te digo, en una línea de tiempo, Ya está. ese lugar ya existe. Claro, Ahora hay que elegirlo. claro. Y ahorita la maestra Eugenia, María Eugenia, que es una crack, la verdad. Pronto la vamos a tener, le hemos anunciado mucho, Sí, mucho, 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 yo creo que pero para el próximo. ¿será? Sí, Sí. ajá, Ah, ya coordinaron. sí. Y ella coordinó conmigo también. Claro, es el día de que era el mote, que íbamos el encocado. El encocado. Bueno, María Eugenia es una maestra, una sanadora ancestral de igual de... Yo creo que todos nosotros hemos venido con una genética de eso, ¿no? Entonces, bueno, María Eugenia es una doctora ancestral del mundo afroecuatoriano. O sea, ella es una
Ya solo con eso es Wow. como que loco. Y recientemente yo me hice usé sus terapias para mí. Entonces, bueno, yo le conocí a ella porque asisto normalmente a este tipo de eventos que son así místicos. Y ya la había visto a ella y a su hija en uno de estos eventos que participamos en conjunto. Y después le conocí a través ya, o sea, como que saludamos, entablamos palabra a través de mi mamá. Uh-huh. Y ahora ya nos hicimos amigos, congeniamos y, y nos pedimos ayuda mutua, ¿no? Entonces ella me dijo que forme parte de su equipo para ser el canal, el vehículo para poder construir este espacio de sanación que ella tiene en mente, que tiene una visión muy grande. Y contigo igual, como te dije, hoy en este episodio de vida resulté ser el maestro de ceremonias para poder poner en contacto a muchas personas de este mundo y me siento muy honrado y responsable al mismo tiempo de generar estos vínculos. Porque al mismo tiempo que no es como que yo si te presento a un amigo, soy y pasa algo con mi amigo, soy el responsable de eso, hasta cierto punto. Pero en este caso me siento muy responsable porque estamos haciendo algo que creo que tú desde tu lado, desde el lado de ella y desde mi lado es algo que lo hemos visto de diferente forma y creo que hoy por hoy se está dando. Sí, probablemente, bueno, es la idea Ya está dado. ya está dado y hay Ya que es simplemente decretarlo. Ajá. elegirlo, actualizarlo, materializarlo en esta realidad. Ya veremos en qué tiempo, cercano, mediano, lejano, pero está y la ya decisión. existe. Ajá. Entonces, sí, pues la idea es unirnos. Inicialmente estamos los tres como en el barco y pues la idea sí es crear un lugar, obviamente construido por ti, armonizado por ti, donde por todos. De alguna manera podamos hacer esa sinergia de acompañamiento, conciencia, enseñanza, porque hay talleres detrás de esto, hay formación a sanadores detrás de esto. Hay entonces, educación. Y educación para mí también es este instante en el que de alguna manera, a través de nuestra experiencia, nuestras anécdotas, nuestro saber, estamos llevando por lo menos a ciertos cuestionamientos a quien está ahí viéndonos detrás de la pantalla. Entonces, para mí eso ya es educación y creo que ella también tiene muy difundido y muy de esa introspección de lo que quiero es empezar a educar. Porque exacto, hoy por hoy para mí es dejar un legado. Justo ayer hablaba con alguien muy especial para mí, una amiga, y le decía, requiere en su mundo científico entender lo que siente en su mundo espiritual y al ser tan perceptiva y no entender del todo sus dones, poder unir la ciencia con el espíritu en pos de tener más paz ella en lo que está haciendo. Entonces yo solamente le dije, mira, no sé por qué, y hablé con lo mismo con María Eugenia, desde hace algún tiempo tengo algún tipo de sentido de urgencia, como que no quedara demasiado mañana, ¿me entiendes? Como que si la vida fuera tan fugaz, en donde no estoy segura si hay años o hay meses de por medio. Solo le dije, solo aprovecha que estoy aquí, porque si yo quiero dejar un legado, no tengo a quien dejar un legado en este momento. Entonces, permíteme enseñarte. ¿Sí me entiendes? Entonces, si bien es cierto, he hecho talleres, se formó también temas de radiestesia, pero quiero ir más allá todavía. Ok, tienes dones, tienes sensaciones, no entiendes, puedes hablar con los animales, no entiendes tu papel, ok, o sea, vamos a profundizar en tu papel, tu propósito, enciende tu luz, que es mi eslogan. Así que sí, pues la idea es crear esto, hacer esta conjunción. Tengo la sensación que el próximo podcast ya es con María Eugenia, que ya la hemos mencionado 2 veces. Así que, como tú dijiste, me pusiste en el chat, se vienen cositas.
Ya te puse eso. Sí. Mentira. Si así eres. Cholo, no. Mentira, en serio. Sí. Te No. puedo sacar al chat. Después me Después enseñas. de que paremos la Ok, grabación. ok. Dale. Así que esto ha sido todo por hoy. Sí, esto ha sido todo y pues nos vemos la siguiente vez. Hasta el siguiente encuentro. Ok, Arquitectura del Alma, capítulo 3. Este estuvo chévere, ¿no? Sí. No, Todo el estado chévere. todos son El todos- otro me maté de risa. Hoy Este hemos es- estado más serios. Hoy he estado serio. Sí, sí. Ya, buenas. Para la próxima. Okidoki. ¡Chao! Ay.